revolución, para la revolución cubana, esa que se propone atacar ahora el gobierno de Donald Trump. Musicalizando unos besos del poeta José Martí, versos hermosos del gran poeta y revolucionario cubano. Joseito Fernández compone una de las canciones más importantes de la historia de nuestro continente. Guantanamera, con un largo recorrido, vino ayer a nuestro recuerdo por una charla que tuvimos con el director del documental 768903. Es decir, el documental 768923, que recuerda aquella hora al cumplirse 25 años y traza hipótesis. En la película original y también en la hipótesis, en la tesis de la película nueva, suena en la banda de sonido un poquito de esta canción, pero transformadas por unos muchachos que crecieron en un país llamado la Argentina, enamorados de una figura pública, una mujer, una vedette, una modelo, una mujer de alta exposición en que depositan todas sus fiebres sexuales personales. El personaje se llama en la película Wanda Manera. Vieron que no es la única Wanda que hay. Y era un secreto a voces en la época, estamos compartiendo algunas escenas de la película ahora, que se trataba de Graciela Alfano, que el personaje de Wanda Manera estaba inspirado en Graciela Alfano. El director nos decía ayer, uno se va 10 días de la Argentina y no cambia nada, pero se va 10 años de la Argentina y se repite todo. Hoy, luego de la disolución del matrimonio del tercero del expresidente Mauricio Macri, está Wanda Manera, pero está Graciela Alfano en los medios de comunicación haciendo su pequeñita campaña de prensa al respecto. Wanda fiestera, me gusta Wanda fiestera. En la película me gusta Wanda fiestera, me gusta Wanda petera. Son asuntos que vuelven a la historia, ¿no? Wanda fiestera, me gusta Wanda fiestera. Estos son tres muchachos que en el año 2000 están al borde de todo, como la Argentina, y no han cesado en su fantasía al respecto. Bueno, podríamos considerarlo parte de las fantasías generales de algunos varones en la Argentina, pero nuestro objetivo, evocando esto, es darle una vueltita por una de las 5 canciones más importantes de la historia de América Latina en su difusión y en la cantidad de veces que se ejecutó en público y que la pasaron por radio. En ese ranking están Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez, Garota de Ipanema, de Jobim y Vinicius, y Guantanamera. Ocurrió después que los que nosotros llamamos los gusanos de Cuba, en Miami, con Celia Cruz como estandarte, utilizaron la misma canción dándole un giro copernicano. Ya no era José Martí el revolucionario, el héroe de la independencia, el que por haber vivido en el vientre de la ballena conocía el imperio, sino el reclamo libertario de la libertad en Cuba. Ya ven, en nombre de la libertad, los crímenes que se perpetran. Ya ven cómo le llaman revolución a las involuciones. O a las intervenciones. Más adelante, en los años 80 en la Argentina, León Gieco haría una versión bien pop de Guantanamera. Ahora, ¿por qué León Gieco llegó a esta versión? Para cualquiera que tenga un poquito de oído, che, ¿esto no es La Bamba de Richie Valens? O Ricardo Valenzuela, un mexicano que al principio del rock la pegó con esto en Estados Unidos. Y La Bamba, chequeen la fecha de La Bamba, ¿no es previa al rock? O sea, que el rock de Elvis Presley y alrededores tal vez sea
una evolución de un tema latino? Guantanamera, Guajira Guantanamera. La respuesta es, cuando León Gieco empezó a pensar en sus modelos de músicos folk estadounidenses, está claro que uno fue Bob Dylan. Pero cuando él accedió a Bob Dylan, a su estética, a sus canciones, descubrió, hay una gran película estrenada el año pasado en el mundo respecto a esto, que Bob Dylan tenía un maestro. Ese maestro se llamaba Pete Seeger. Pete Seeger había grabado Guantanamera en Nueva York, la cantó en vivo en el Carnegie Hall en 1963. José Martí was born in 1853. When he was 17 years old, he was active in the Cuban Liberation Movement, and he was exiled by en el corazón simbólico del imperio, en la ciudad de Nueva York, ahí donde está la Estatua de la Libertad, tan afrancesada, He wrote 70 books. Cumpliendo con su deber en la misma época en que participaba por la lucha de los derechos civiles, en el mismo momento en que hacía popular una canción que fue traducida al castellano por María Elena Walsh como Venceremos, We Shall Overcome en inglés. Pete Seeger se ponía los trapos de la Revolución Cubana. Y defendiendo el proceso político que tenía a Fidel Castro y Ernesto Guevara como figuras principales, cantaba su versión de Guantanamera. Entre otras cosas estaba diciendo, no les dejemos a los gusanos Guantanamera, no renunciemos a nuestras banderas. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un Muchos años después, cuando Pete Seeger celebró con un concierto extraordinario sus 80 años en Nueva York, invitó a Silvio Rodríguez. A Silvio Rodríguez le prohibieron la entrada a Estados Unidos. Era entonces diputado en el Parlamento cubano. Ya verán entonces que cuando se baila y se canta no es una canción tan inocente, tiene detrás una historia poderosa, nada menos que la Revolución Cubana. Un año después de grabar la canción en los años 80, León Gieco cumplió como un sueño individual. No había podido contratar en persona o propiciar su llegada aquí a Bob Dylan, ni muchísimo menos a Woody Guthrie, el tercero de aquel mundo de sus propias influencias, pero sí pudo traer a Buenos Aires a Pete Seeger. Un espectáculo en vivo en el Teatro Ópera, un disco grabado en vivo y la versión en conjunto, maestro y discípulo, si quieren, de Guantanamera traída para acá. de donde crecen las palmas. Yo soy un hombre sincero, de donde crecen las palmas, y antes de morir me quiero echar mis versos de la alma. ¡Canta! Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Mis versos de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un cielo herido que busca en el monte amparo. La larga historia de Guantanamera, sí, ahí está la base de Guantánamo, por otra parte. Otro asunto simbólico de este tema y su origen. Dio vueltas al mundo con muchas formas diferentes. Rubén Rada a fines de los años 60, 1969. Con su beta más humorística. Están escuchando es de Guantánamo y de ahí salió Guantanamera. Pero antes de comenzar a cantar Guantanamera,
quiero que todos ustedes sepan la ductilidad que tengo yo para hablar francés, inglés, alemán, italiano, chileno, peruano, venezolano, argentino, uruguayo e ainda más. Más o menos comienza así. Wonder now the need a candlelight again, and they said my candlelight. Kill my people, let me go, oh, I can't meet, it is my life. Saben que en una etapa de su carrera, para solventar su propia vida, Rubén Rada cantó a bordo de cruceros entreteniendo a públicos diversos con estos repertorios. Que traducido al castellano quiere decir jarra plata, jarra plata. Estamos ilustrando el streaming con imágenes distintas, momentos diferentes y una bandera de Cuba. Ahora que el matón del norte dice que están contados los días de la Revolución Cubana. Pero volvemos a Wanda Manera, el personaje central de 768903 y los muchachos homenajeándola una noche de borrachera. Wanda Manera, me gusta Wanda Manera, Wanda Manera. Porque esta melodía y esta alusión se convirtió de alguna u otra manera en el hit de la música argentina del año 2025 con nuestra amiga María Paula Godoy. ¿Se acuerdan que la cantó aquí en vivo desde Catamarca un día que la convocamos después del éxito de Alta Coimera? O sea, Wanda Manera, fiestera, petera, Alta Coimera, hay muchas rimas posibles. Alta Coimera, Caribes, Alta Coimera. María Paula Godoy, tucumana radicada en Catamarca, que vivió una parte de su vida en Brasil, en el Festival de Jingles en el Estadio Argentino Juniors, una producción de Gelatina. ¿Y qué pasa? Hay un estadio completo cantando la canción que en 1929 grabó por primera vez Joseito Fernández. Hoy que la información está en todas partes y que con el acceso a un teléfono, a una computadora y Google buscamos lo que fuere, la verdad que la comunicación y también el entendimiento de la realidad tienen que ver con la relación entre las cosas, con la posibilidad de conectar unas cosas con otras. Nos quieren aislados y desconectados sin capacidad de pensar por cuenta propia, consumiendo lo que el algoritmo manda. Tenemos que liberarnos, ¿eh? Las corporaciones del entretenimiento gobiernan el mundo porque también están detrás de los gobiernos que nos gobiernan. Y darnos cuenta de que la Revolución Cubana y los gobiernos cubanos han convivido también con la base de Guantánamo en el propio territorio cubano. Una base usada por Estados Unidos para operaciones ilegales, para tortura, para extracción de países de personas que no conocemos, cuya identidad ignoramos y que en ese lugar tal vez terminarán masacradas. Y es incluso la propia industria estadounidense del entretenimiento la que ha coqueteado con esto siempre. Miren en el mapa la ubicación de la base naval de Guantánamo en el mapa de Cuba. Estamos compartiendo ese mapa por el streaming. Respecto a esta cuestión, a este asunto, el muy fértil a la hora de escribir letras y músicas Caetano Veloso hizo una canción que repite hasta agotarse una sola idea. El hecho de que los estadounidenses
no respeten los derechos humanos en pleno suelo cubano es por demás fuerte simbólicamente como para que yo no me caliente. La base de Guantánamo. La base de Bahía de Guantánamo. La base de Guantánamo. Esta canción, como un mantra, repite solamente estas palabras a lo largo de toda su extensión, como para hacernos pensar: la base de Guantánamo, la base de Guantánamo, la base de la Bahía de Guantánamo, siempre estuvieron ahí. Y nosotros aquí. ¿Cuántas bases estadounidenses y cuánta operatividad de esas bases hay hoy en América Latina? Guantánamo, a base de Guantánamo. Y querrá el gobierno de Donald Trump, que ayer dijo que él es el presidente de Venezuela, y antes de ayer que Mark Rubio, su secretario de Estado, podría ser el próximo presidente de Cuba. ¿No es convertir en Guantánamo todo Cuba? Desrespeitar os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. ¿Hasta cuándo habitarán nuestros consensos la impotencia ante el poder armado estadounidense? Esa retórica, esa agresividad permanente de un agresivo en el poder en Estados Unidos, ¿va a ser metabolizada por el resto de América Latina y el resto del mundo? De tal manera que todos pensemos que un día se va a diluir y juguemos a la demencia. No solo no se diluyó, ya atacó un país, bombardeó una capital, secuestró un presidente y sigue amenazando. Así como un mantra tendríamos que pensar: la base de Bahía de Guantánamo, la base de Bahía de Guantánamo. ¿Eso quieren para América Latina? ¿Y Cuba es el próximo paso? O fato de os americanos desrespeitarem os direitos humanos em solo cubano é por demais forte simbolicamente para eu não me abalar. A base de Guantánamo.